Podcast de Café Talk con Fernando Carrillo, la tecnología de la información y pruebas del software. ¿Te ha pasado ver una escena difícil donde un desarrollador discute con un tester? ¿O a ti como tester te ha pasado que discutes con un desarrollador por alguna razón? ¿O que a ti desarrollador llega un tester y te empieza a discutir algún tema o a debatir? Bueno, el tema del día de hoy es desarrollo contra testing, mitos y realidades. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Café Talk con Fernando Carrillo. Más sobre este tema, pues obviamente vamos a hablar sobre desarrolladores y testers, la confrontación entre estos dos perfiles, viendo los mitos y realidades. Y para eso hemos invitado a un especialista en desarrollo y pruebas del software, con más de 20 años de experiencia en 390, conferencista y amigo David Gutiérrez, con quien compartiremos este tema. ¿Cómo estás, David? Hola, ¿qué tal, Fer? Buenos días, bien, gracias. Excelente. Aquí listos para platicar de un tema que da mucha cuerda. Claro que sí. Cuéntanos, David, un poquito sobre ti, sobre a qué te dedicas y qué es lo que haces para que nuestro público en el podcast conozca un poco más sobre ti. Hola, Fer, sí, pues como comentas, tengo más de 20 años de experiencia en el desarrollo, tengo poco más de 3 años ya viendo temas de testing. Yo he trabajado básicamente para el sector financiero, aseguradoras, bancos, aunque también he tenido algunos otros desarrollos para empresas del ramo comercial, ¿no? Básicamente mi perfil es de desarrollador. La plataforma en la que me especializo, como comentas, es el 390, el COBOL que lleva muriéndose desde que empecé en esto, más de 25 años que me han dicho que está por terminar, pero pues aquí andamos, mira, todavía. Perfecto, David, me da mucho gusto que te hayas tomado el tiempo, sobre todo en estos tiempos de encierro, de guardarse y de estar seguros, que te des el tiempo para poder estar trabajando. Estamos haciendo una transmisión a distancia a través de un software para poder comunicarnos ambos y estar en comunicación. Sí, Fer, mira, te voy a platicar cronológicamente en mi trabajo como desarrollador. Me tocó vivir situaciones muy incómodas, ¿no? Muy fuertes, con posibles consecuencias fuertes, que afortunadamente pues no llegó a mayores, ¿no? Pero sí discusiones persona a persona acerca de, o más bien empezando por la forma. Yo creo que este tema se complica mucho por las formas, ¿no? A nadie nos gusta que nos diga que a lo que hemos invertido tiempo, esfuerzo, conocimiento y literalmente sudor, ¿no? Claro. Y que te lleva bastante tiempo, bastante esfuerzo, bastante empeño, entusiasmo y que alguien venga y te diga, no sirve lo que estás haciendo, no sirve. Es algo fuerte porque no estamos preparados mentalmente para que nos digan que lo que hicimos no sirve. Tiene que ver mucho con la forma en que te lo dicen. Por otro lado, tú estás seguro de que sí sirve porque tienes una visión de quizás del camino feliz, del happy path, ¿no? De que sí hace lo que yo le estoy diciendo que haga. El software lo hace, ¿sí? Claro. Pero viene esta persona, una personita que te dice, pues lo hace, pero lo hace mal. Además está haciendo otras cosas que no debería de hacer. Y ahí tú dices, ah, caray, ¿cómo está eso? ¿No? Porque tu visión de desarrollador es como una visión de túnel. Yo quiero que haga esto y perdemos de foco lo que no queremos que haga, ¿no? Posteriormente, con el paso del tiempo, la discusión se va acalorando más porque tú te mantienes defendiendo tu perspectiva del desarrollador del software y la otra persona su perspectiva de tester. Y lo peor es que ambos tienen razón, ¿no? Claro. Mi software sí hace lo que tiene que hacer, ¿no? Pero también está haciendo otras cosas que no debería de hacer. Y en algunos flujos alternos no lo está haciendo como yo lo esperaba, ¿no? Ya ya después de que corriges y todo, que después de que discutes y casi te gritas con la otra persona, ¿no?
pues ya haces un poquito de introspección y te das cuenta que sí, efectivamente, tu software tiene algunas, pues, situaciones que si no son de fallo, ¿no? Como al menos desde tu punto de vista no es un fallo, sí tiene razón el tester, está haciendo cosas que no debería de hacer. Claro, pero para llegar hasta ese punto es que tú ya entendiste cuál es la posición del tester y te estás poniendo Claro. en sus zapatos. Es correcto, sí, tienes que tener primero una honestidad, ¿no? Ajá. Tienes que ser honesto contigo mismo, tienes que tener también la intención de trabajar con mucha calidad, ¿no? Humildad. Porque también humildad, claro, porque es cierto que en el desarrollo se tienen muy malas prácticas, ¿no? También algunas ocasionadas por las presiones de los tiempos, ¿no? La gente, hay líderes que no les gusta que trabajes con calidad porque no tienen la visión de la calidad, quiero aclararlo, no es que nos guste trabajar mal, es algo muy circunstancial y a veces tienes que recurrir a ciertas prácticas que no te permiten llegar a la calidad esperada en un software, incluyendo el mismo usuario, a veces te dice, no importa, luego lo corregimos. Eso es fatal para el software, ¿no? Y para cualquier producto. Claro, fíjate que yo creo que desde mi punto de vista, David, cuando un desarrollador lo empiezan a criticar de su software es cuando, por ejemplo, en una conferencia me acuerdo que hiciste la práctica de que les dijiste, ¿quién tiene una fotografía de su hijo? Y sacaron todos el celular y les dijiste, pásenselo al de a la derecha y critíquenle su hijo al dueño del celular. Obviamente que a nadie le gusta que le critiquen su hijo, menos tu producto de software. Entonces, bueno, menos tu hijo, obviamente, pero es como tu hijo. Uh-huh. Claro, es como tu hijo. Entonces, a nadie nos gusta que nos critique lo que construimos y es muy difícil encontrar un desarrollador o una persona con las características de que sea humilde, que sea perceptor de la información y de la crítica constructiva, que al final el testing lo que provee es eso, es cómo minimizar el riesgo, cómo hacer tu producto más flexible, más amigable. Pero es difícil que estemos en esa posición porque tú como desarrollador o los desarrolladores tenemos el ego muy alto y eso es algo complicado porque como un tester va a venir a decirme que estoy mal en el microservicio, en la interfase u otras cosas, ¿no? Sí, en términos generales el perfil del desarrollador sí es muy egocéntrico, ¿no? Para empezar, tenemos que partir de que un problema se puede resolver de diferentes formas, ¿no? Y el desarrollador opta por la suya y cree que es la única válida, ¿no? Entonces, de ahí tenemos esa situación de que lo que yo hice está bien hecho. Y si tú me lo criticas, tú estás en contra mía. Y eso es algo también básico. Tenemos que entender como desarrolladores que el tester no está en contra de nosotros, está en pro de entregar un software con calidad. Claro, claro, David. David, ¿cuál es la principal causa de estas peleas? La forma. La forma. Yo creo que es un tema netamente de forma. Sí hay un fondo en esto, pero como te comento, el fondo debería de ser entender que todos estamos en la misma cadena de producción, porque a final de cuentas esto es una cadena de producción, y que ambos somos eslabones. En algún tiempo lo veíamos como en diferentes fases, ¿no? Yo soy la fase del desarrollo, tú te integras en la fase, y personalmente a mí me pasó, tú te integras en la fase de testing, okay, y me vas a ayudar a entregar un buen producto, ¿sí? Ahí modificamos ya las formas, ahí yo como desarrollador ya me puse en los pies, en los zapatos del tester, ya entendí qué es lo que quiere, ya entendí que no me está criticando a mí, no me está criticando a mi hijo, me está ayudando a que mi hijo se vea mejor en la foto, ¿no? Excelente. Entonces, viene ahora la forma, ¿sí? ¿Cómo le digo, como tester, yo desde el perfil del tester, cómo le digo al desarrollador que su hijo está orejón o que un ojo se le va, ¿no? Hay que ver, claro, ¿no? Hay que decirle, mira, si voltea como que 3/4, ¿no? Tenemos una mejor perspectiva, un mejor ángulo. Es esencial la forma en la que le dices, mira, el software está bien,
pero tenemos aquí un área de oportunidad, tenemos un hallazgo, porque también la palabra defecto le duele mucho al desarrollador, tú le mandas una lista de 47 defectos y él pasa 8 horas haciendo berrinche y 2 horas diciéndole al tester que no eran defectos, ¿sí? Que era parte de la funcionalidad, que era como lo pidió, porque también el tester tiene fallas, cuando al tester no le explican bien cuál es la funcionalidad del software y sobre todo, no sé, algún campo de entrada o sus validaciones propias, todo lo asume como defecto. Entonces, a mí en lo personal me costó, pero lo logré con algunos compañeros testers, llegar a que entendieran términos como tengo un hallazgo, lo revisamos entre los dos. Oye, esto es un defecto, es una falla, o así lo pidieron, y entonces empezamos como a catalogar los defectos o los hallazgos como tal. Esto es un hallazgo, esto es un defecto del requerimiento, de cómo fue pedido. Yo lo estoy haciendo como me lo piden, pero está mal pedido, ¿no? Entonces, esa forma te permite trabajar y avanzar en magnitudes, o sea, relativamente, no sé, avanzas 3, 4 o 5 veces más rápido que si estuvieras peleándote con el tester. Claro, y sobre todo que el tester a veces utiliza palabras altisonantes o palabras como comúnmente tratando de dañar al desarrollador, o así como que ofensivas, aunque no sean malas palabras, pero lo hace de una manera, de una perspectiva muy dolosa, y entonces el desarrollador se ofende porque siente la actitud del tester hacia él, que lo está ofendiendo, que le está diciendo cosas del producto, o que cuando le escribe el defecto le pone un jajaja, pues olvídate, el desarrollador se ofende, y es por eso que también el tester puede detonar una mala relación entre ambos. Por eso hay que hacerlo de la manera más profesional, desde que nace el defecto, a cómo utilizas las formas, los modelos de comunicación y cómo le transmites adecuadamente al desarrollador que hay un defecto, y de la mejor forma, ¿no, David? Así es. Mira, así como te comentaba que el perfil del desarrollador es egocéntrico, el perfil del tester también tiene cierto grado de egocentrismo, y sobre todo adoptan una posición de que si yo no te levanto el defecto, tu software no pasa, entonces yo tengo el poder, ¿no? Y eso duele mucho al desarrollador, le molesta, le irrita y le frustra, ¿sí? Saber que tiene razón, si el otro no levanta el defecto, no lo corrige, o no acepta que también tuvo un error. Fíjate que me ha pasado, Fer, que caes en una dinámica de, incluso como desarrollador, encontrarle defectos hasta de ortografía al tester, de cómo te levantó el defecto, ¿no? En su narrativa, le dices, mira, ni siquiera sabes escribir, sí, ni siquiera sabes expresarte lo que es un error, y entonces te conviertes en el tester del tester, y claro, es un círculo vicioso que no te lleva a nada, a ni uno ni a otro, ¿eh? Claro, definitivamente. Pero aquí la cuestión en el modelo o en la transmisión de la información es, y que causa un malentendido, es porque se utilizan sarcasmos. Sí. Sí, se utilizan sarcasmos, se utilizan, como tú bien comentas, la intención del tester de hacer quedar como tonto al desarrollador es devastadora. Ahora, como persona tú te puedes levantar, tú puedes arreglar pero aquí el problema es que le pegas al producto, le pegas al cliente, ¿no? Que es el que te está pagando, y luego la relación se daña tanto que es irreparable, o sea, y de verdad tiene impacto monetario para el cliente, ¿no? Claro. ¿En qué industrias crees que pase esto más, David? ¿Industrias bancarias, financieras, de seguros, industrias alimenticias? ¿En dónde pasa más esto? Yo creo que en todos los ámbitos, pero la verdad es que no creo que sea algo particular del giro en el que estés trabajando, sino de la personalidad de ambos perfiles, incluso la personalidad del líder del proyecto, porque a veces no es nada conciliador, ¿no? A veces toma un bando el líder del proyecto, generalmente, soy honesto, toma el bando del desarrollador, o al menos eso nos hacen creer, ¿no? Claro. Y no sabe conciliar, no sabe llegar a un término de
de construcción y de reparación integral. Ahora que yo he tenido más acercamiento a los testers, ¿no? Me doy cuenta, he ido cambiando bastante, yo lo considero una fase de madurar, y trabajas muy de la mano ahora sí con el tester, y también le haces ver a él que si él no cambia su actitud, él también puede tener un problema, ¿eh? Claro. Porque el cliente en un momento dado va a preferir cambiar el tester que el desarrollador, porque es más práctico, o sea, siempre el hilo se corta por la parte más delgada. Entonces, tenemos que entender también como testers que si no modificamos la actitud, si no entendemos que estamos haciendo algo de la forma, a mí no me gusta decirlo incorrecta, pero sí una forma que no aporte, entonces vamos a ver incluso comprometido nuestra participación en algún proyecto, ¿no? Claro. Es muy, muy valioso lo que comentas, y realmente es importante adaptarlo y meterlo en nuestras habilidades suaves para poder tener cuidado en cómo nos conducimos dentro de las organizaciones, para que no tengamos ningún problema fuera de lo que es el entregable o de la actividad que estás trabajando. Siempre hay que mantener una buena relación, una buena ingeniería social y ser muy amistoso, digámoslo de esa forma, y bien amable o muy amable con toda la gente con la que estamos trabajando, y tener una buena actitud dentro de la organización. ¿Podemos realmente ser amigos, ambos, desarrolladores y testers? Sí, yo creo que sí podemos ser amigos, pero nuestro trabajo va más allá de la amistad cuando lo vemos desde la perspectiva de la calidad. Si bien no podemos o vemos que la relación se dañó, pero somos profesionales y asumimos cada quien nuestra parte en el desarrollo del proyecto, podemos llegar a entregar un buen producto, ¿no? La idea es que seamos amigos, ¿no? Claro. Mira, yo quiero comentarte dos situaciones que he vivido personalmente, adicional a la mía. Yo tengo dos amigos, uno de ellos muy cercano, que empezó como desarrollador y ahora es tester, ¿no? O sea, tester 100% con la camiseta tatuada. Okay. Y de repente lo he escuchado criticar a los desarrolladores como, yo digo, pues acuérdate cuando tú estabas en desarrollo, amigo, acuérdate cuando tú tenías también tus fallas, tus defectos, tus malas prácticas, tus errores, porque tampoco somos perfectos, ¿eh? Tenemos que aceptar que todos estamos en una curva de crecimiento constante. Claro. Y cuando la perdemos es cuando caemos en situaciones así, ¿no? Y también tengo una amiga que era tester y después pasa al desarrollo porque se da cuenta que su perfil es de desarrollador, ¿no? Claro. Y de repente olvida las buenas prácticas que el testing le aportaba, ¿no? Y la ves construyendo con ciertas deficiencias y le dices, bien, ya eres un desarrollador, pero ¿dónde quedó tu ADN es desarrollador, pero tu corteza, exacto, y tu aprendizaje de tester, ¿dónde quedó? Ajá. Estás haciendo lo mismo que hacemos los malos desarrolladores, ¿no? Yo creo que la calidad se aplica desde que estás recibiendo el requerimiento y es algo muy valioso para el proyecto cuando dices, espérame, no te entendí, me puedes explicar porque también el desarrollador, con tal de no quedar mal en las juntas de entendimiento, asume que entendió, ¿no? No acepta que no entendió nada, entonces desarrolla lo que él cree que entendió, y eso es una falta de calidad. Totalmente. David, ¿tú crees que esto pase en métodos ágiles? Fíjate que los métodos ágiles te permiten minimizar bastante estas situaciones. Yo no creo que las reduzca a cero, pero se presentan mucho menos, ¿no? Precisamente porque la dinámica del método ágil, la fluidez que te aporta, te lleva a resolver y a identificar los conflictos cuando son personales mucho más rápido y darle una solución o un enfoque de solución más práctico, ¿no? No nos enfrascamos en la pasividad que un método tradicional te envuelve y que te permite, pues sí, engancharte más en la discusión que en la solución del problema. Entonces, yo creo que se presenta menos, ¿no?
pero sí se llegan a dar casos, ¿no? Sí es más fácil resolverlo, pero sí se dan algunos casos de estos. Claro, pero en métodos ágiles, a diferencia de los tradicionales, todos somos responsables de la calidad. Y en métodos tradicionales, desarrollo hace su parte y luego el área de pruebas posteriormente hace su parte. Entonces, en métodos ágiles, la cultura es diferente y es un choque diferente de trabajo y de cultura. Obviamente, vuelvo a repetirlo, pero es importante puntualizarlo porque la cultura en ambos proyectos o metodologías es un punto clave para lograr el éxito de la calidad. Vuelvo a insistir, de este lado tú llegas como desarrollador a los métodos ágiles y como tester y empiezas a sentir que el Scrum Master o el Product Owner y todo el equipo está colocado en un solo sitio virtualmente o bien físicamente, pero al final del día se empiezan a ayudar unos con otros y es por eso que se minimiza, como tú bien lo comentas. Sí, la interacción es fundamental, ¿no? Esas barreras de perfil, de funcionalidad y sobre todo la cronológica se desvanecen. Entonces te permite y hasta te exige dar las soluciones más prontas. A veces es imperceptible, es decir, el tester levanta el hallazgo, tú le dices, mira, no es un defecto, así está pedido, entonces resolvemos el requerimiento, integramos hasta al usuario, ¿no? Para que cambie la forma en que pidió la funcionalidad, la modificamos, la corregimos, la probamos y adelante, ¿no? Claro. David, ¿qué podemos concluir de este tema? Desarrolladores contra testers, mitos o realidades. ¿Cuáles son mitos? ¿Y cuáles son realidades? Hay un mito muy importante, bueno, yo lo resumiría en dos, ¿no? A veces se le dice al tester, porque también nosotros como desarrolladores, cuando nos sentimos atacados, sabes, tendemos mucho a atacar ahora la credibilidad del tester, ¿no? Y le decimos, mira, tú ni siquiera sabes redactar un hallazgo, un defecto, no lo sabes escribir, y atacamos su credibilidad para que el cliente se voltee hacia nosotros, ¿no? Y a veces lo atacamos con una máxima que a mí se me hace muy baja, y le decimos, es que tú estás probando porque no sabes desarrollar, ¿no? Rayos. Y estás frustrado porque no sabes todo lo que implica desarrollar, y como estás frustrado me atacas, ¿no? Entonces no sabes programar, y esto ya la experiencia te dice que no es cierto, porque un tester sí que sabe programar, ¿no? Claro. Tampoco es algo que realmente le pueda doler, porque son perfiles diferentes, ¿no? Ajá. Y por otro lado, el tester o la máxima del otro lado es, pues sí, pero tú nada más construyes, pero no lo haces bien, ¿no? Esos yo creo que son mitos. Tú no aplicas calidad en tu trabajo. Yo creo que el desarrollador, cuando tiene, sobre todo el tiempo, ¿no? Pero aparte la humildad y la honestidad de decir, caray, sí me equivoqué, ¿no? Ya está aplicando calidad desde ese momento, ¿no? Desde el momento en que recibe el requerimiento y le dice al usuario, discúlpame, no te entendí, ¿me lo puedes aclarar? Ahí ya estás aplicando calidad. Entonces, es un tema, para mí es un mito, porque si nos vamos a la realidad, un desarrollador honesto sí aplica la calidad desde un principio. Lo malo es cuando se deja llevar por la presión de tiempo, ¿no? De mira, si no lo terminas a tiempo, si no lo haces como yo te lo pedí, pues cambio de desarrollador, y se dejan llevar por eso. La calificación que te voy a dar, ¿no? No es buena. Entonces empiezas a ceder, ¿no? Llega tu líder y te dice, mira, también quedamos de arreglarle o de ayudarle al usuario con este otro problemita que nos lo va a pagar en otro proyectito, pero ahorita hazlo así, y si sale mal, luego lo corregimos, ¿no? Eso es cedemos como desarrolladores a eso, no sabemos decir que no, entonces no estamos aplicando la calidad que debemos. Y el tester sí que sabe programar, porque incluso nos encontramos con una fase de la que quizás luego hablemos, que es la automatización de pruebas, claro, y en la que requieres saber programar para realizar tus pruebas. Que esas, ¿no?, ya son parte de la realidad, es que realmente el tester es un perfil que está haciendo ese proyecto, pero también tiene habilidades de programación. Claro, y las requiere para entender. A veces me ha tocado, Fer, que un tester me levanta un defecto por un tipo de datos. Vámonos al más sencillo, ¿no? Tú le dices en la especificación,
que el tipo de datos es numérico. Y a lo mejor se vale que el tester intente capturando una letra, ¿sí? Ajá. Desde la perspectiva del desarrollador, tú no lo entiendes y le dices, ¿por qué le estás metiendo letras y te estoy diciendo que es un dato numérico? Pero el tester lo tiene que hacer así porque tiene que validar todo, ¿no? O sea, todos los flujos alternos, todos los escenarios los tiene que validar, ¿no? Lo malo es cuando te levanta un defecto, por ejemplo, tú tienes un campo de fecha y puedes capturar en el formato año, mes, día, ¿no? Y el tester captura día, mes, año y el sistema se lo permite, ¿no? Y él lo levanta como un defecto y te dice, tú me dijiste que el formato era año, mes, día, y yo capturo día, mes, año y me lo permite, es un defecto, ¿no? Entonces ahí se requiere de la capacidad del tester como parte de un sistema informático, pues de saber que hay plataformas, hay fronts que te permiten capturar el tipo fecha, el tipo date en diferentes formatos, claro, ¿no? Entonces no es un defecto. Entonces sí que se requiere que el tester sepa de programación, de codificación, de desarrollo, y también que el desarrollador haga las cosas con calidad y le entregue el caso de uso diciéndole, las variantes del formato son todos los formatos de fecha, ¿no? En todas sus variantes. Y ahí entonces pasaríamos ese caso de prueba, esos casos de testing como buenos, ¿no? Definitivamente. David, en qué redes sociales te podemos seguir? Pues mira, ahí sí estoy un poquito atrasado. Yo solamente manejo el Facebook, ¿no? Okay. El Twitter no lo entiendo, soy muy de la vieja escuela. El Twitter nomás no me da, pero en Facebook me pueden encontrar como David GTZ. Perfecto. Y sin embargo, este podcast va a estar transmitido en Spotify, va a estar transmitido en Anchor, va a estar transmitido en Google Podcast y en todas las plataformas de podcast, donde nuestro podcast está distribuido en nuestras redes sociales de Hands-On QA, Café Talk, para que también ahí en los comentarios puedan dejarle información, preguntas y cuestiones a David Gutiérrez y que podamos amablemente, David, contestarlas. Sin embargo, síganos en todas las redes sociales: Facebook, Podcast, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, y ahí por favor dejen sus comentarios para poder nosotros contestarles amablemente sus preguntas y todo lo que puedan hacer constructivamente y destructivamente nuestro podcast, que estamos abiertos también nosotros a la crítica constructiva. ¿Sí o no, David? Claro que sí, Fede, con todo gusto. Algo de lo que se aprende mucho en esto es hacernos la piel gruesa y entender que todo tipo de opiniones, buenas y malas, nos tienen que dejar algo, ¿no? Cuando son destructivas, bueno, pues desechamos, siempre hay algo que nos sirve. Cuando es muy destructiva, bueno, pues desechamos lo que no nos sirve y tomamos lo que nos sirve, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Bueno, pues llega el momento de mandar los saludos a los oyentes. Saludos a todas las personas que amablemente nos escuchan. Saludos a Irving Ramírez de Saltillo. Saludos a Enrique Madrigal de Querétaro. Saludos a José Luis de la Fuente en Guadalajara. Saludos a Jorge Moreno de Ciudad de México. Y saludos a María Cristina de la Fuente en Mérida. Muchas gracias por sus valiosos comentarios y aportaciones. Saludos a la gente de Bolivia que nos escucha amablemente también. Saludos a todos y muchas gracias por su atención. Al contrario, David, es momento de despedirnos. Gracias, David, por tu valiosa aportación en este podcast. No, para mí es un placer, Fer, siempre que sea aportar y transmitir algo, cuenten conmigo. Muchas gracias y esperemos tener el siguiente capítulo o episodio de este podcast y tratar todos los temas que sea posible contigo, David. Muchas gracias. Gracias, amigos, amigas, por permitirnos estar en sus oficinas, en sus coches, en sus casas. Les mando un fuerte abrazo. Se despide de ustedes su amigo Fernando Carrillo. Nos vemos la siguiente semana y hasta pronto. Podcast de Café Talk con Fernando Carrillo. La tecnología de la información y pruebas del software.